y bueno, aparte lo hicimos en clase, una dice, utilice 2 sensores y describa la señal resultante. O sea, pues, pero es lo que resulta de haber conectado 2 sensores. Y bueno, para la conexión de 2 sensores en serie y 2 sensores en paralelo, según el estado de activación de cada sensor. Y fue la que ya hicimos en clase, ¿verdad? Sí, esa fue la que hicimos. Entonces, tanto para los de serie como los de paralelo, o sea, un circuito primero, un circuito después, lo que hicimos cuando estaban en serie es un sensor a la salida del otro y describir la respuesta que identificamos con una lámpara. Sí. Y cuando estaban en paralelo, cada uno de los sensores, su salida, alimentaba a la lámpara. Sí. Eso era cuando estaban en paralelo. Ahora, cuando se nos pregunta que utilicemos 3 sensores y describir la señal resultante, allí interpretamos a que con la lámpara vamos a visualizar esa señal resultante. Y sensor 1, sensor 2, sensor 3. Entonces, entre los 3 sensores, los 3 deben de hacer lo siguiente. Para todas las posibles combinaciones, para la conexión de todas las posibles combinaciones de sensores en serie paralelo. O sea, con tus 3 sensores vas a buscar que estén ellos 3 conectados en serie paralelo. Es que yo los tomé así, por ejemplo, 3, 2, 1. Ajá, pero la idea es que ¿No sería así? la respuesta sea, después de haberlos conectados todos en arreglos de serie paralelo. Y allí, como está en este momento, están en el circuito de arriba, el primer Sí, sensor es independiente. sí. En los sensores 2 y 3, la lámpara 3 sí depende de que estén en serie los sensores 2 y 3, pero el arreglo completo no está en serie paralelo. Tu circuito de abajo es muy semejante al de arriba, excepto porque no está la segunda lámpara. Entonces, la respuesta de la segunda lámpara en el circuito de abajo depende de la conexión en serie de los sensores 2 y 3. Así y ya. Pero el tercer sensor no está teniendo una conexión con los sensores 2 y 3, o sea, el sensor de la izquierda está independiente. Ese está independiente. Quisiéramos que los 3 tuvieran una interacción. A ver. O sea, aquí tienes la respuesta en el circuito de abajo. Sí. Tienes la respuesta de un solo sensor. Y a la derecha tienes la respuesta de 2 sensores en serie, pero queremos que los 3 sensores estén interconectados. Entonces, por eso les Es que, por decía, ejemplo, van a poder hacer, lo marqué digamos, así. ajá, 3 en paralelo, ninguno en serie. 2 en paralelo, 1 en serie, pero o sea, en un solo circuito, ¿cómo conectarías 2 sensores en paralelo y 1 en serie? Entonces, es que yo pensé que así sería como, aquí están los 2 paralelos y este pues en serie. Solamente hay en serie, no hay en paralelo. Porque en Tendría que paralelo, meterle entonces 4 sensores. no solo son 3.
O sea, cuando están en paralelo, de los dos resultados, los dos se conectaban a la misma lámpara. A ver, voy a marcar otro. ¿Sí? Sí, cuando están en paralelo. Ay. Ay. Así. Así están en paralelo. No. No, porque cada quien está independiente. Allí cada quien es un sensor y cada lámpara visualiza la respuesta de un solo sensor. ¿No los puse en paralelo? No, para que estén en paralelo, cada respuesta de sensor deberíamos de conectarla a una sola entrada de lámpara. ¿Me explico? No. O sea, borramos la primera lámpara, Sí. quedamos con la segunda. ¿A la segunda sí se queda? Sí. Sí. Y para que sea un poquito más práctico, ponemos un sensor a un nivel más arriba que el otro. Así. Ajá. O bueno, puedes ocupar más parte del área disponible. Sí. Listo. Ah, y entonces, para que la respuesta de dos sensores en paralelo la describa la lámpara, cada salida va a ir a la conexión superior de la lámpara. Hasta ajá. ¿También la primera? Sí. Arribita, ahí. Ay. Está bien. Entonces, esas ya están en paralelo, dos sensores. Entonces, ahora queremos incluir un tercer sensor. Sí. Entonces, les decía las tres básicas, las dos básicas, es la de, si los ponemos todos en serie, esa seguiría el mismo patrón. Si los ponemos todos en paralelo, ¿cómo serían? ¿Todos en paralelo? Ajá, Pues sería agregar otro de este lado. ok. Ay. Si con el mouse seleccionas el área que incluya 24 volts y las líneas, puedes arrastrar todo ese conjunto. Ah. Así. Ajá. Ah, ya, para que no me quede tan pegado. Y para que tengas un poco más de visibilidad. Entonces, ahí estamos de acuerdo en que todos están en paralelo. Sí. La lámpara, Ay. lo que va a representar es la respuesta de la conexión de tres sensores en paralelo.
Que me los marca como... Bueno, Cuando te marca traslapes es para asegurarnos que no hay conexiones erróneas. Listo. Sí. Entonces hay que reportar todas las posibles combinaciones de estados para este. ¿Cómo estarían? 3 sensores y observar su respuesta cuando todos están en serie. Por ejemplo, aquí sería cuando todos están prendidos. No, todavía no. O sea, lo que tienes a la izquierda es de cuántas formas harías 3 en paralelo de una sola forma, porque realmente no importa quién está a la izquierda o a la derecha. Al final de cuentas son 3 sensores, ¿verdad? Sí. Y entonces, lo que pasa con tus sensores, decíamos que tenías, para cada uno tienes 2 posibles estados, accionado o no accionado. Sí. Y por lo tanto, es que decíamos que existen 2 a la 3 combinaciones de estados distintas para que observemos la respuesta en la lámpara. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando todos están apagados? ¿Qué Pues no pasa hay... cuando 1 y 2 están apagados, pero 3 está encendido? Sí, hay ¿Qué pasa? respuesta. Ajá, o sea, todo eso es lo que hay que buscar. De cada sensor. Entonces, por ejemplo, este tendría 3 respuestas. No. Cuando O sea, quede... es una sola forma de conectar 3 en paralelo. Pero entre tus 3 sensores, tú tienes 2 a la 3 posibles arreglos diferentes. Por eso es que hacíamos la tabla donde tenías todas las combinaciones binarias y es ese número, el de 2 a la 3 son las posibles combinaciones binarias. Así. Pero es que no son las únicas. Bueno, puede ser. Por eso es que decíamos, Ya. para que no se nos pase ningún caso, por eso decíamos, en la mitad de los casos, S1 está apagada y en la mitad está encendida. Correspondientemente, en cada mitad, S2 está apagado en una mitad y en la otra mitad está encendida. Sí. Y lo mismo para S3 correspondientemente. Entonces, por eso es que decíamos 2 a la 3 son 8. Hay 8 posibles combinaciones distintas que nos ofrecen los estados de estos 3 sensores. Sí. Ajá. Y esas son las que hay que reportar. Ok. No solo esos 3 casos, hay más casos. Sí. Ok. Pero bueno, y entonces, para hacer el de paralelo y serie, es que esos eran donde también tenía duda. Entonces, si tú tienes 2 elementos en serie, no importa cuál esté a la izquierda y cuál esté a la derecha, en términos de que necesitas en ambos respuesta para que pueda funcionar el sistema. Pero en eso sí tendríamos
dos luces. No, siempre va a ser solamente una luz porque es la Ah, respuesta de todo el circuito. ya. Yo Ah, pensé que sí teníamos que tener más luces. no solo una. Entonces este que hice está mal. Representa otro sistema. Sí, no representa un paralelo en serie. No es un serie paralelo. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, si son dos paralelos, uno en serie, debemos que ponerlo. Así, ¿no? Bueno, todas van. Y todos van en neutro. Y nuestra luz. Entonces, si son en serie, no, son dos paralelos, entonces van dos paralelos. Allí ya no. ¿No sería así? Ahí por ejemplo tenemos los dos paralelos. Es que del segundo no es la respuesta. O sea, la alimentación, la característica de paralelo No, es que los dos tienen alimentación desde 24. sí, es la salida la que va a la luz. Así. Ah, Y por ejemplo en el de serie dice que va conectado a la salida, ok. y a la luz. Pero acá, o sea, ya habías conectado la luz en paralelo a los sensores. Sí. O sea, ¿qué hace que alguien esté conectado en serie? Digamos, si por un momento dejamos la lámpara, vamos a borrarla ¿Cuál? o conectarla simplemente la lámpara, vamos a desconectarla. ¿Está? Sí, toda, que nos quede solita la lámpara. Sin ninguna conexión. Ah, Listo. ok. Entonces, si el sensor 3 hiciera las veces de lámpara, ¿cómo estarían conectados los dos sensores iniciales en paralelos al suministro del sensor 3? Tienen que estar el 1 y el 2 tienen que estar conectados al 3. Entonces, ahí estarían dos en paralelo y uno en serie. Así. ¿Sí? O sea, porque es entre los sensores, tengo dos en paralelo Así, y porque uno dos en tienen, es porque tienen su entrada desde desde de 24. nuestra fuente de 24 y el de serie va a la salida del sensor 1 y sensor 2. Ajá. Mm, Ahí están dos en paralelo. Dos en paralelo, uno en serie. Serie. Y ya el de serie va conectado a la lámpara. Sí, están en paralelo.
Nos conecté al de serie. Ah, sí, profe, ya le entendí. Entonces, por ejemplo, igual serían las mismas respuestas que para el otro, de tres paralelos. No, De cuando el sensor 1 está prendido, y luego cuando estos dos están prendidos, y cuando este está prendido, y luego cuando este está apagado, y así sucesivamente. sí, pero es que no son solo 3 casos, por eso te decía que son 8 casos, todos Ah, no, posibles, sí, diferentes. sí, por ejemplo, cuando el sensor 1 está prendido y el 2 y el 3 están apagados, la luz no se enciende. Ok. ¿No? El 2 está prendido y los otros, el 1 y el 3 están apagados, no se enciende. Ok. El 3 no se puede accionar si no tenemos el 1 y el 2. Pero de alguna forma podemos decir que si estuviera algo en la proximidad, o sea, potencialmente estaría encendido, pero como los demás no están encendidos, la respuesta es que la lámpara no enciende. Uh-huh. Está Ok. encendido, pero el 1 y el 2 no. Luego cuando el 1 y el 3 están encendidos, cuando todos están encendidos, cuando el 2 y el 3 están encendidos. Entonces, de forma sistemática en tu Excel, precisamente representarías, en lugar de que estuvieran, digamos, así viene como una progresión, ¿no? Pero te Sí. conviene más que venga sistemático. Entonces, de 8 casos, en la mitad ese uno está apagado y en la otra mitad está encendido. Ya. A veces que poníamos una tabla donde estaba ese tipo Sí. de secuencia. O sea, lo que buscamos es que no se nos vayan a escapar ningún caso y los 8 estén representados. Por ejemplo, así. Cuando estoy prendida. Bueno, para que hagan referencia a las columnas de S1 hasta S3, lo pondríamos en la columna previa. Sí. Ajá. Y en estos está apagado. Ajá. Ok. Ya, por ejemplo, sería cuando están apagados, cuando ese está prendido, pero Como ya guardaste el orden encendido apagado, ahora en cada mitad S2 está encendida y en la otra mitad está apagado. en este tendría que estar prendido igual la mitad. O sea, mitad encendido, mitad apagado y otra vez mitad encendido, mitad apagado. Así. O sea, sería el siguiente nivel. O sea, ya hiciste el primer nivel, ya es para S1. Y ahora en el nivel de S2 ahora sería, bueno, lo correspondiente en una cuarta parte de los está encendida, luego apagado, otra vez encendida y otra vez apagado. Ah, sí. Ah. Y ahora alterna el estado de S3. Sería 1 y 1.
ya. Sí. Y pues entonces ahí ponemos la respuesta de la lámpara a cada uno de esos casos. Sí. Entonces ese sería de este. Sí. Están dos en paralelo y uno en serie. Ah, ya. Sí, profe, ya lo entendí. Y hace rato habías hecho el de todos en paralelo. Sí. Es... Este. Esos todos están en paralelo. Unas por ahí se... ¿No? Sí. Ah, ok. Nada más me faltaría entonces lo que son el de uno en paralelo, dos en serie y solo en serie, ¿no? ¿No? Y dos de igual forma. O sea, hay que buscar que entre los tres sensores, uno está en paralelo a la respuesta y dos están en serie. Ya. Ajá. Entonces, pues bueno, como ves. Bien, profe, sí le entendí. Ya me quedó más claro. Sí. O sea, en cierta forma, aquí se aplica un principio de sustitución y acá lo que asumimos pues es que la respuesta de dos sensores en paralelo es como si fuera un solo elemento y entonces esa respuesta está en serie con la de el tercer sensor. Entonces pues te faltan ahora que es un arreglo donde haya Dos en serie. y uno en paralelo y donde están los tres en serie. Sí. Sí. Y reportar cada uno de los casos, qué es lo que ocurre. Ok. Los de, si es cuando es dos en serie y uno en paralelo, los de serie quedan al final, ¿verdad? Y el de paralelo queda al inicio. Lo que pasa es, por ejemplo, aquí, podías haber puesto el de en serie al inicio y que la salida, por ejemplo, hubiera sido suministro de los dos en paralelo, pero realmente no cambia el resultado. Entonces, vas a poder encontrar tal vez posibles formas de ordenar cuando tengas dos en serie y uno en paralelo, pero cualesquiera es lo mismo, por eso es que es una combinación, porque, o sea, da el mismo resultado, no importando el orden. Sí. O sea, sí depende de a quién le digas S1, S2, S3, pero es más dependiente de quiénes están en serie y quiénes en paralelo. Sí. Ajá, de cuántos, sí. Bueno. Ok, Sí, profe. sí, Sí, mucho mejor. bien, qué bueno. ¿Le puedo mostrar el de la práctica 1? Sí. A ver.
Es que necesitas abrirlo Desde el sí. programa, ¿verdad? Ajá. Listo, es este. Ujú. Así lo marqué. Sí. El circuito es funcional. Aquí ya nada más haríamos una corrección pues llamémosle de estilo, pero esta es funcional, que es lo importante. Ujú. Entonces, la parte de corrección de estilo sería que si se llega a fundir, por ejemplo, la bocina o la lámpara en la fuga de gas, en el incendio o en el temblor, ya no habría una alternativa de verificación. Sí. Entonces, sería más conveniente que esté en paralelo, o sea, simultáneamente. ¿Estas tres? No, o sea, sino con el mismo botón, Ah, conectarlas en paralelo. Y también en los circuitos eléctricos, la línea que se interrumpe con el botón es lo primero que se hace, y ya después conectas los elementos eléctricos. Y pues bueno, es parte del estilo que vamos a ir formalizando en la clase. oh, ya. Sí, Pero sí, sí cumple. sí, sí cumple. Sí, es que tenía duda de eso. Ok. Pues sí, profe, listo. Listo, Andrea. Si no, lo puedo hacer y se lo puedo mandar. Sí, lo podemos todavía revisar. Bueno, sí, muchas gracias, profe. De nada, sí, también. Ay, perdón Gracias que por su... vienes. No me quedé tanto tiempo conectado, pero pues ya. Sí, no se preocupe. Gracias por su tiempo. Nada, estamos en comunicación. Bueno, sí, está bien, profe. Yo se lo mando. Ok, bye. Bueno, gracias, adiós. Nada, hasta luego.